Aquel 24 de marzo de 1976 quedó grabado en la memoria de los argentinos. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? Desde la década del 30, la República Argentina sufría alta inestabilidad política, empezando con Uriburu y la década infame, pasando por la llegada de Perón en 1943 y su posterior presidencia en 1946, y su derrocamiento en 1955 con la Revolución Libertadora, el golpe del 66 con Onganía, el Cordobazo del 69 y la triunfal vuelta de Perón del exilio en 1973. La Argentina se pasaba entre dictaduras y democracias, con revueltas civiles populares e inestabilidad económica y política. La vuelta de Juan Domingo Perón y el peronismo al país para su tercera presidencia el 23 de septiembre de 1973 llegaba con caos por la masacre de Seiza, un conflicto armado entre sectores divididos del peronismo, de que incluso artistas nacionales participaron, por los ataques de montoneros del Ejército Revolucionario del Pueblo y de la AAA con bombas, armas, secuestros, atentados y más violencia, persiguiendo y asesinando a militantes, sindicalistas, estudiantes, peronistas cercanos e inocentes, por los conflictos sindicales y una profunda división que hizo que Perón se alejara de los sectores más radicalizados y violentos de su propio movimiento. Casi un año después de volver de su exilio, el 1 de julio de 1974, Perón muere y deja el poder en manos de su vicepresidente y esposa, Isabel Martínez de Perón. Acá empieza el verdadero problema. Si bien Isabel fue la primera mujer presidente del mundo, su presidencia fue muy conflictiva. Al no tener apoyo de su partido, dividido en izquierda y derecha peronista, ambas violentas, ni de la iglesia ni de los militares, la inestabilidad política era inmensa, lo que provocó el aumento de los ataques de montoneros, la AAA y el ERP, asesinando entre 700 y 1100 políticos, militantes, artistas y civiles, persiguiendo también a universidades, a periodistas y aplicando gran censura, ocasionando que los ciudadanos empezasen a sentir que el Estado había perdido el control de la situación. Y a su vez, el gobierno trataba de aniquilar al ERP con el operativo Independencia en Tucumán en febrero de 1975. La economía no colaboraba. El país atravesaba una inflación creciente, caída del salario real y conflictos sindicales que, junto al Rodrigazo de Celestino Rodrigo, hicieron caer al país en una devaluación masiva, en un aumento brusco de tarifas, combustible y precios, y una inflación que pasaba de un 32% acumulado a un 63% entre diciembre de 1974 y mayo de 1975, más un dólar que se triplicaba en precio. Esto solo causó un aumento de malestar social, y en las calles ya se empezaba a escuchar un rumor repetitivo. ¿Golpe de Estado? Para finales de 1975, el gobierno de Isabel Perón se terminaba de debilitar y las Fuerzas Armadas tomaban cada vez más poder, hasta que llegó. Con el apoyo de empresas, bancos, la iglesia y medios de comunicación, durante la noche del 23 de marzo de 1976, en el interior del país, de manera silenciosa,
Las Fuerzas Armadas empezaron a movilizarse con tanques, camiones y tropas hacia bases militares, radios, canales de televisión, ministerios y edificios públicos. En las primeras horas del miércoles 24 de marzo de 1976, el plan se ponía en marcha. El ejército, la marina y la fuerza aérea tenía el control de las principales instituciones del país. Cerca de la 1 de la madrugada, un grupo de militares entró a la Casa Rosada, donde se encontraba la presidente Isabel Perón, y le informó que a partir de ese momento debía abandonar el cargo, ya que la Junta Militar de las Fuerzas Armadas habían decidido tomar el control del país. Luego, fue llevada fuera de la Casa de Gobierno y llevada detenida en helicóptero al aeropuerto Jorge Newbery y posteriormente al interior del país. A partir de las 3:10 de la madrugada, todas las radios pasaban la marcha Avenida de las Camelias y al amanecer, en las calles era evidente la presencia militar. Soldados en la calle, vehículos patrullando, retenes y controles. Mediante las radios, interrumpidas de su transmisión habitual, a las 7 a.m. se enteraban la verdad. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. El poder quedaba en manos de Jorge Rafael Videla por el Ejército, Emilio Eduardo Macera por la Armada y Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea. Empezaba el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Las primeras medidas del nuevo gobierno fueron disolución del Congreso, intervención a las provincias, prohibición de toda actividad política, control de los sindicatos y de los medios de comunicación y detención masiva de dirigentes políticos, sindicales y militantes. Al día siguiente, las universidades fueron intervenidas, purgando docentes y estudiantes considerados subversivos. Se prohibieron o censuraron libros como Un elefante que ocupa mucho espacio, El Principito y Las venas abiertas de América. Autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Benedetti. Canciones como Solo le pido a Dios y Juan Represión. Artistas como Mercedes Sosa, León Gieco, Piero y Charly García. Películas como La Patagonia Rebelde y Los Hijos de Fierro. Y periodistas como Tato Bores, Horacio Berbisky, Jacobo Timerman, Miguel Bonazo y Osvaldo Bayer. Para el 29 de marzo la Junta lo tenía decidido. Videla, presidente. Esa mañana, el general y sus ministros asumen. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla. Juro por... En abril empiezan a aparecer los primeros centros clandestinos de detención, entre ellos la ESMA. Durante los meses siguientes, los controles en la vía pública, pidiendo documentación y requisando vehículos, más la lucha contra montoneros, la ERP y la AAA aumentaban junto con el estado de sitio permanente. El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Oda las primeras medidas económicas de la Junta Militar. Entre ellas, la apertura de la economía
la reducción de controles estatales y el congelamiento salarial. Con esto, el FMI aprobó un préstamo de $300 millones y la inflación, que en marzo era de 40% mensual, bajó para julio a un 3% mensual. En los medios, la propaganda era clara. Esto es contra la subversión. El hecho más impactante de estos años llegó el 16 de septiembre de 1976, cuando un grupo de 10 estudiantes fue secuestrado tras manifestarse por el boleto estudiantil, suspendido por la dictadura en La Plata. El hecho pasó a ser conocido como la Noche de los Lápices. Tras cumplirse un año de gobierno y con gran cantidad de desaparecidos, el 30 de abril de 1977 empiezan algunas protestas silenciosas de un grupo de mujeres con hijos desaparecidos en la Plaza de Mayo. Mes a mes, esa imagen de la protesta en la plaza llegaba a más países. Y para tapar esa mala imagen, el gobierno intensificó la preparación para la Copa Mundial 1978, que sería jugada en la Argentina. Aún así, organismos internacionales empezaron a recibir denuncias por los desaparecidos y empezaron a presionar al gobierno por respuestas, a lo que Videla respondió. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. A finales de 1977 la polémica explotó cuando un grupo de tareas secuestró a varias integrantes de las Madres de Plaza de Mayo, entre ellas Azucena Villaflor, una de las fundadoras. Fueron llevadas a la ESMA y desaparecieron. Llegado 1978, la euforia mundialista empezaba en Argentina. El gobierno invirtió miles en estadios e infraestructuras, como la autopista 25 de Mayo y el sistema de televisión a color, que aparecía por primera vez recién ese año, pero solo para el exterior. Dentro del país seguía blanco y negro. Además, se levantaron muros en las zonas cercanas a estadios para ocultar las villas miseria a los turistas. Todo esto para así demostrar una imagen positiva al mundo, lo cual en parte funcionó. Pero por otra parte, periodistas de todo el mundo llegaban al país, algunos por el mundial y otros para investigar. ¿Qué pasaba realmente dentro del país? En junio de 1978 empieza el mundial y la atención se centra en una sola cosa: el fútbol. Para gestionar el mundial, la Junta creó el Ente Autárquico Mundial 78, que realizó gastos excesivos en las inversiones mundialistas, incluyendo los estadios, la infraestructura y ATC, mediante generar más deuda externa. El mundial en Argentina se vivió bajo el lema "Los argentinos somos derechos y humanos". En todos lados, calcomanías, publicidades, carteles, todo, para así convencer que el país estaba todo correcto. Toda esa euforia aumentó tras la victoria de Argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol. Y eso el régimen lo supo aprovechar, mostrando publicidad
de una Argentina unida y exitosa, y alentando manifestaciones masivas en las calles por la victoria, por primera vez dentro del régimen, que, junto a la foto de Videla en el palco entregando la copa al equipo, dieron la impresión de un apoyo popular al régimen. Pero en el plano internacional, organizaciones de derechos humanos denunciaban más desapariciones, lo que el gobierno negaba rotundamente. Mientras empezaba a movilizar tropas a la Patagonia, con un panorama casi claro. Conflicto con Chile por el Beagle. Originado por la posesión de 3 islas estratégicas, ambos países aceptaron un arbitraje con la corona británica, que dio las islas a Chile en 1977, lo que provocó que el gobierno argentino reaccionara y declarara que el fallo era insanablemente nulo, y la tensión empezaba a aumentar cada vez más. Entre noviembre y diciembre de 1978, casi se empieza una guerra con Chile mediante el Operativo Soberanía, pero con la intervención de un enviado del Papa Juan Pablo II y el Vaticano, los conflictos cesaron antes de empezar. En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a la Argentina para investigar desapariciones, torturas y centros clandestinos. La Junta, ya inestable por las denuncias tan evidentes internacionalmente, empezó a buscar un sucesor para Videla, y el elegido fue Roberto Viola. Asumió el 29 de marzo de 1981. División interna de los militares entre Viola y Galtieri causaron una inestabilidad política que terminó en diciembre, cuando Viola fue desplazado de la presidencia y asumió la línea más dura de la dictadura, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, gobernando aún con inestabilidad política y una grave crisis económica, lo que lo llevó a una idea para distraer y ganar apoyo: recuperar Malvinas. Desde enero, la Junta Militar empieza a crear un plan para tomar Malvinas y hacer negocios con Reino Unido para así generar un apoyo popular. Bajo la creencia de que Reino Unido y Margaret Thatcher estaban debilitados, las fuerzas empezaron la Operación Rosario el 2 de abril de 1982, con el desembarco en Puerto Argentino y la rendición de las fuerzas británicas locales. Argentina anunció la recuperación de Malvinas, con celebraciones masivas y un evento televisivo incluido. Lo que parecía el fin de una operación era solo el inicio de una guerra. Desde el 25 de abril y durante meses hubieron conflictos bélicos enormes entre ambos países. Y esto incluyó la llegada del Papa Juan Pablo II a Argentina el 11 y 12 de junio y a Chile para acompañar a los fieles y procurar por la paz. Todo terminó con la derrota argentina el 14 de junio. La dictadura estaba destrozada. Las calles se llenaban de protestas y Galtieri fue obligado a renunciar el 17 de junio de 1982, asumiendo así Reinaldo Vignon una misión de reorganizar el gobierno, manejar la crisis y preparar la transición a un gobierno civil
que fue bastante complicada. Con la dictadura tan debilitada, las protestas sociales con sindicatos, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos estallaron, llegando así a una única salida: llamar a elecciones. En 1983, Viñón llama a elecciones con el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Los candidatos fueron Raúl Alfonsín e Italo-Argentino Luder. En octubre se realizan las elecciones y el 30 de octubre el país eligió. La democracia volvía de la mano de Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre. Ese día terminaba una etapa en Argentina. El proceso de reorganización nacional había dejado crisis económica, mejor seguridad interna y miles de desaparecidos. Pero ahora viene algo muy importante: el juicio. Tras la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la cual reunió miles de denuncias sobre secuestros, torturas y desapariciones, y creó en 1984 el informe Nunca Más, donde revelaron 8.961 casos de desaparecidos declarados. De allí sale el número aproximado de 30.000, ya que hay personas que no declararon por miedo y casos que no se documentaron. Más de 340 centros clandestinos de detención, entre ellos la ESMA, La Perla, Campo de Mayo, Olimpo y Club Atlético. Método de secuestro sistemático, de noche, en autos sin identificación, llevados encapuchados a centros clandestinos. Métodos de tortura como picana eléctrica, submarino, golpizas, violencia sexual, simulación de fusilamiento y terror psicológico. Condiciones de detención inhumanas, vuelos de la muerte, prisioneros drogados subidos a aviones militares y arrojados vivos al mar o al río, y robo de bebés. Con todo ese informe, el 23 de abril de 1985 comenzó el juicio más grande de la historia argentina: el juicio a las juntas, realizado por la Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires. Los acusados principales eran Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Labruschini y Omar Gafiña. Y los fiscales acusadores fueron Julio César Estracera y Luis Moreno Ocampo. Ambos contaban con alta presión por el lado de las Fuerzas Armadas, que amenazaban a sus familias y al gobierno con un levantamiento por deshonra. Durante el juicio declararon más de 800 testigos sobrevivientes de los centros de detención, cada uno con un relato más impactante y horroroso que el anterior. Ejemplo de ello fue la declaración de Adriana Calvo, secuestrada embarazada, que contó la brutalidad del sistema represivo. Además, testimonios como el de Víctor Bosterra y sus fotos de represores fueron claves para el caso. Por el lado de los militares, la defensa era clara. Ellos decían que estaban luchando contra organizaciones guerrilleras subversivas, como los Montoneros, la ERP y la AAA, sosteniendo que el país estaba en guerra. Muchos oficiales afirmaban que solo cumplían órdenes superiores, lo cual Videla respaldó, incluso en los juicios posteriores del 2010. Y esa responsabilidad la asumo con total prescindencia
de quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes. Pero su declaración más fuerte fue una relacionada con Perón. Decía el general Perón, que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para bien de la República. Por eso, esta Cámara de Diputados que dicta las leyes del país debe dar amplios poderes a nuestras Fuerzas Armadas sin seguridad, sin que con ello se quiebre la libertad, para perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo. Pronunciadas en el acto de cierre de los cursos de la Escuela de Defensa Nacional en diciembre del 75, oportunidad en la que expresó: ante la lucha total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y criminal, promovida por la subversión armada, queda una sola alternativa: el exterminio total del enemigo. A lo que los jueces respondieron que los decretos de 1975 no autorizaban secuestros, torturas ni desapariciones. El juicio siguió durante meses entre amenazas, intentos y ataques, seguido 24/7 por la prensa nacional e internacional. El 18 de septiembre de 1985, el fiscal Julio Estracera dio su alegato final con la histórica frase: señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial que desaloje la sala. 3 meses después, el 9 de diciembre de 1985, el tribunal dictó sentencia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia, absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso. Tras casi una década del golpe de Estado, los máximos responsables de la dictadura eran condenados. Para terminar todo el tema legal, en 1986 se promulgaron la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida para limitar los juicios contra militares. Y con esto terminamos con el video de hoy sobre una de las etapas más complicadas y debatibles de la historia argentina. Y con esto terminamos con el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, sígueme en mis otras redes sociales y por supuesto nos vemos la próxima en esto que es la historia de...